Vamos a comenzar a estudiar un nuevo libro, es el libro de Primera de Tesalonicenses. Y a esta serie, hermanos, la he titulado ¿Qué hay después de creer? O después de creer, como ustedes quieran. No es un título, ¿verdad?, original mío, sino más bien me recuerda a un libro que habla precisamente de eso. ¿Qué hay después de creer? Y le he titulado así, hermanos, porque la carta de Primera de Tesalonicenses es la primer carta, el primer escrito que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. ¿Sí? Es una de las primeras cartas que se escribió. Fue escrita más o menos por ahí del año 50 después de Cristo. Y el propósito de esta carta, hermanos, es ver qué es lo que ha pasado con los hermanos de Tesalónica. Una lectura del libro de los Hechos nos va a dejar ver que el apóstol Pablo, no sé si ustedes lo recuerdan, hermanos, pero un día está en casa, tiene un sueño, y en ese sueño hay alguien que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Sí? El apóstol Pablo tenía otra intención, de ir para otro lado, pero el Espíritu Santo le hace ir a Macedonia. Y bueno, es precisamente en este viaje a Macedonia donde el apóstol Pablo va a llegar a la ciudad de Tesalónica. ¿Sí? Tesalónica y la región de Macedonia vendría siendo ya hoy Europa, ¿no? Está en esa zona de lo que hoy conocemos como Europa. En esta ciudad, hermanos, en Tesalónica, había pocas sinagogas. Quiero, hermanos, que recuerden que el apóstol Pablo es judío y a los lugares a donde él va a ir a predicar de primera intención es en las sinagogas. Así que llegó a la sinagoga de Tesalónica, hermanos, pero al haber tan pocas personas ahí, también empezó a llevar el evangelio a la ciudad. Y es justamente aquí, en esta ciudad, hermanos, donde recibe persecución. Ahora es persecución por parte de los judíos, que lo van a hacer que salga corriendo de la ciudad. ¿Sí? Ahí estamos, en ese contexto estamos. Pablo llegó a Tesalónica, funda la iglesia y se tiene que ir porque lo están persiguiendo. Probablemente estuvo unos 2 o 3 meses ahí y después se tuvo que ir. ¿Qué les parece una iglesia así, de 2 o 3 meses y ya no tienen pastor? ¿Cómo estaría el hermano que fundó una iglesia así, ¿verdad? Nervioso, ¿verdad? Porque pues ahora nosotros creemos, hermanos, de acuerdo a nuestro contexto, que necesitamos tener un pastor, ¿verdad?, o un maestro que nos esté enseñando la Biblia constantemente, lo cual hasta cierto punto es cierto, hermanos, porque el Señor ha puesto estos dones en la iglesia, algunas personas que tengan la capacidad para enseñarnos, pero, hermanos, el crecimiento de la iglesia, y quiero empezar con esto, el crecimiento de la iglesia no lo dan los pastores. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, la iglesia ha descansado en esta premisa, que lo que el pastor haga es lo que está bien, y lo que el pastor haga o diga, eso es lo que va a hacer que traiga crecimiento en la iglesia. Pero, hermanos, la historia, ¿sí?, nos ha dicho otra cosa, la realidad nos dice otra cosa. En la mañana les hablaba yo de la iglesia de Afganistán, la iglesia de Irán. Son iglesias, hermanos, donde prácticamente no hay un pastor, no hay un guía. ¿Sí? ¿Cómo crece esta comunidad? Crece llegando a pequeños lugares en donde hay la oportunidad de leer la escritura. La leen rápidamente, hermanos, se van, la memorizan y después van a volver a regresar a ese lugar a buscar a leer otra cosa. ¿Sí? Y están en oración unos por otros y el Espíritu Santo se manifiesta en esos lugares de manera sobrenatural, haciendo milagros, ¿verdad?, haciendo que la iglesia crezca. Entonces, parece ser, hermanos, por lo que les acabo de decir, que el crecimiento de la iglesia no está dado por si tienen un pastor o no. ¿Es necesario, se necesita que haya pastores en la iglesia? Sí, hermanos, sí se necesita. Pero el crecimiento de la iglesia está dado por la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos guía a todos y el que hace que cada uno de nosotros vaya creciendo. Empezamos esta carta, hermanos, con un saludo. Son 3 personas las que están saludando:
Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Quiénes son estos tres personajes? Bueno, son personajes que han estado con el apóstol Pablo durante mucho tiempo, ¿sí? Silvano, hermanos, seguramente ustedes lo conocen como Silas, Pablo y Silas, y ese sí lo han escuchado. Y estos dos personajes, Silvano y Timoteo, han estado con el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Fíjense, hermanos, cómo de interesante es que cuando una persona se involucra en el nacimiento, en el crecimiento de la iglesia, después se vuelve bien complicado que uno se desarraigue de ese lugar, ¿sí? Pablo, Silas y Timoteo van a escribir esta carta. Bueno, van a estar presentes más bien en esta carta. El apóstol Pablo va a decirnos, después del saludo, que está mandando esta carta a la iglesia de los tesalonicenses. Les dije, hermanos, que la carta de Tesalonicenses es el primer escrito, ¿sí?, del Nuevo Testamento. Así que es la primera vez en el Nuevo Testamento que va a aparecer la palabra iglesia, ¿sí? Iglesia, hermanos, iglesia es un nombre griego que se utiliza para designar cualquier reunión, ¿sí? Es como decir una asamblea, ¿sí? Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo está llamando iglesia de los tesalonicenses, ¿sí?, a los hermanos cristianos que se encontraban reunidos en Tesalónica. Hoy estoy dando, creo que ustedes saben que estoy dando ya el curso de membresía, y hoy justamente estábamos tocando el tema de membresía. Y una de las cosas, hermanos, que a mí me gustaría redefinir con ustedes, ¿sí?, es el concepto de iglesia. ¿Qué es una iglesia, hermanos? ¿Sí? Un autor que se llama Alan Hirsch ha empezado a trabajar este concepto de iglesia para que los que somos lectores del 2024 podamos entender, hermanos, que hemos ido haciendo que el concepto de iglesia poco a poco vaya perdiendo su identidad. De tal manera, hermanos, que ahora, ¿sí?, ahora, iglesia para nosotros es el templo, ¿sí? Pero ya desde hace algunos años, varios autores cristianos han ido mostrando preocupación por esto. Y la pregunta es la siguiente, ¿sí? Cuando les preguntan a ustedes, hermanos, ¿quién es su familia?, seguramente ustedes no dicen, pues yo voy a la familia Sarmiento, ¿verdad? Yo soy de la familia Sarmiento, ¿sí? Pero no dicen yo voy a la familia Sarmiento, así como que de vez en cuando, ¿verdad?, soy de la familia Sarmiento, pero a veces como que me gusta Bolaños, ¿verdad? O a veces como que me gusta, ¿qué más apellidos hay por aquí, hermanos? Penagos también hay por aquí, ¿verdad? A mí como Penagos, como que me gustó más hoy Penagos. No, somos de una familia. Y a la iglesia no venimos, hermanos. ¿Sí? No venimos a la iglesia. Somos la iglesia. No venimos a la iglesia. Porque si empezamos a decir que venimos a la iglesia, entonces eso quiere decir que la iglesia es este cuadro que nosotros hemos convertido en un templo, ¿sí? Pero realmente lo que somos es la iglesia. ¿Qué pasaría, hermanos, si algún día, por decisión de nuestros gobernantes, está prohibido juntarse? ¿Ya no iríamos a ninguna iglesia? ¿Ya no tendríamos iglesia? Creo, hermanos, que tendríamos que empezar a preocuparnos nuevamente por encontrar el significado de la palabra iglesia, ¿sí? Esta semana que acaba de terminar, uno de los hermanos diáconos me dijo, tal hermana no ha llegado al templo, dice. Entonces ya revisamos, ¿verdad?, la asistencia y sí, nos dimos cuenta que no ha venido. Entonces le mandé un mensaje a los hermanos diáconos y les digo, hermanos, esta hermana no ha llegado al templo, ¿sí?
Así que ahí en el grupo de diáconos se hizo ¿cómo decir? La encomienda, ¿verdad?, de que íbamos a contactar a la hermana. Mientras tanto, yo también la contacté, ¿verdad? Y en un principio como que se sorprendió, ¿verdad?, de que le hayamos escrito, bueno, y la haya yo escrito. Y después, seguramente, cuando alguien le llamó, pues seguramente se sorprendió doblemente, ¿verdad? Porque como que no estamos acostumbrados, ¿verdad, hermano?, a que la gente de la iglesia nos llame. Como que nosotros tenemos nuestros grupos, ¿no? Aquí somos de la iglesia, pero allá afuera pues ya somos nosotros mismos, ¿no? Pero se supone, hermanos, que somos iglesia aquí y afuera, en todo lugar. Si alguno de nosotros no viene al templo, hermanos, creo que lo primero que debe pasar en nuestra mente es preocuparnos. ¿Por qué no vino? Que si el hermano nos dice, me fui al Dreams de vacaciones, qué bueno, se fue a vacacionar, se fue a ver a su familia a México, como me dijo la hermana Lupita. Sí, hermano, me fui a ver a... Bueno, qué bueno, pero ¿qué tal que estaba enfermo, hermanos? Sí. Hoy veíamos en la clase de escuela dominical al Señor Jesús diciéndonos a nosotros que en el mundo vamos a tener conflictos y vamos a ser rechazados por las personas del mundo porque la gente lo rechaza a Él. Imaginen ustedes, hermanos, a alguien que ha decidido poner su fe en Jesucristo y solamente nos tiene a nosotros, los de la iglesia. Y nosotros somos incapaces, hermanos, de preocuparnos por un hermano o hermana de la iglesia. ¿Sí? En este curso que teníamos hoy en la mañana, les decía a los hermanos, sabemos que la iglesia está viva cuando sus miembros se preocupan unos por otros. Ahí sabemos que la iglesia está viva. Y sabemos que la iglesia anda mal, hermanos, cuando puede dejar de venir una persona durante un mes y nosotros ni en cuenta. ¿Sí? Testimonio del hermano Oscar decía, qué alegría es cuando Oscar regresa después de ir a Tuxtla, ¿no? ¿Cómo debería verse esto si somos hermanos? Si somos hermanos en Cristo. Pues deberíamos sentirnos igual de preocupados, ¿no? Este domingo no vino el hermano, algo le pasó, se enfermó, está pasando por una situación difícil. El apóstol Pablo ni siquiera, hermanos, conoció tanto a los tesalonicenses, 2 o 3 meses como máximo, y está preocupado, mandándoles una carta porque quiere saber cómo están en su fe. ¿Sí? El apóstol Pablo es muy coherente, ¿verdad? Es muy congruente con lo que piensa y dice. Y si él cree que en una comunidad que confiesa a Jesucristo, ahí hay una iglesia, entonces el apóstol Pablo está mandando una carta. ¿Sí? En esta carta, hermanos, vamos a tocar por primera vez algunos temas que el apóstol Pablo quiere que nosotros conozcamos. Empieza saludándolos diciendo gracia y paz. Si ustedes han estudiado la Biblia, saben, ¿verdad?, que los judíos se saludaban con el shalom, ¿verdad?, que significa paz. Pero quiero decirles, hermanos, que los griegos se saludaban con alegría. Así decían, alegría, ¿no? O charis, que también se puede traducir como gracia, pero que en realidad es así como alegría. Así que el apóstol Pablo está diciendo gracia y paz del Señor Jesucristo para ustedes. ¿Qué es lo que deberíamos desear para la comunidad cristiana? ¿Qué deberíamos desear para nuestros hermanos en Cristo? Podríamos decir, hermano, yo espero que te vaya bien de salud, ¿verdad? Que te mejores de tu enfermedad. O que mejores, hermano, de tu situación económica que ha sido mala, o tus relaciones familiares. Pero el apóstol Pablo está deseándole a los hermanos en Cristo que haya gracia y paz del Señor Jesucristo. Quiero, hermanos, quiero que vayan siguiendo este hilo, porque estos hermanos de Tesalónica no son como nosotros. Seguramente aquí en la iglesia hay hermanos que tienen más de 20 años de ser cristianos. ¿Sí? Estos hermanos de Tesalónica tienen 2 o 3 meses como máximo siendo cristianos. Así que el primer deseo que el apóstol Pablo quiere que ellos tengan es gracia y paz. San Agustín
le puso a este saludo, al gracia y paz, le puso un nombre que está así, como decimos, de palabra dominguera, ¿verdad? Pero el nombre que San Agustín le puso era el Tranquilitas Ordinis, que significa algo así como la tranquilidad que fluye en el orden. Y es que, hermanos, cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, parece que todo a nuestro alrededor también está alineado. Estamos bien con el Señor, estamos bien con nosotros mismos, pero también estamos bien con nuestros hermanos. ¿No les ha pasado, hermanos, que cuando nuestra vida no está alineada con la voluntad del Señor, traemos como una angustia, un temor? ¿Sí? No sé si les ha pasado, pero la gracia y la paz que el Señor Jesucristo da para nosotros hacen que en nuestro diario vivir, hermanos, estemos con tranquilidad. Y estamos en tranquilidad porque el orden se ha mantenido. ¿Por qué agradeceríamos nosotros el día de hoy? ¿Por qué agradecemos? Normalmente, hermanos, en los tiempos de culto que nosotros realizamos los días domingos, le damos gracias a Dios por un nuevo día, le damos gracias a Dios porque nos ha mantenido con bien, porque nuestras finanzas se mantienen estables. Pero si seguimos lo que el apóstol Pablo está plasmando en su carta, dice: siempre damos gracias a Dios, versículo 2, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Por estas cosas, hermanos, es que el apóstol Pablo da gracias. Primero que nada, le está diciendo a los hermanos de Tesalónica que él se acuerda de ellos cuando ora. Qué bueno, hermanos, qué bueno es cuando nosotros oramos unos por otros. ¿Sí? Decía la hermana Yuli hace rato, ¿verdad?, que se siente bien cuando en la iglesia no llegamos y alguien nos manda un mensaje diciendo: estamos orando por ti. Se siente bien, hermanos. Pero no solamente se siente bien, sino es lo que el Señor demanda para nosotros. ¿Les ha pasado, hermanos, que a veces no pueden orar? Seamos honestos, hermanos. Hay veces que no podemos orar, que cerramos los ojos, hermanos, y no podemos orar. Porque nos ganan las lágrimas, porque nos gana la preocupación. Es más, hermanos, a veces ya no queremos orar porque decimos: Dios ni contesta. Dios no contesta, no va a hacer nada. Ya le he pedido un montón de veces por esto y no lo hace. Bueno, sabemos, ¿verdad?, de manera intelectual que Dios oye todas nuestras peticiones. Pero en momentos de angustia, en momentos de desesperación, nuestra mente se nubla y no podemos saber esto, no lo recordamos. Por eso, hermanos, se vuelve fundamental que la iglesia ore unos por otros. Es fundamental. La mejor manera que yo he tenido, ¿verdad?, para aprenderme sus nombres es irlos recordando uno por uno en los tiempos de oración. Y aparte guardarlos en el WhatsApp, ¿verdad? Pero recordarlos en los tiempos de oración ha sido una forma de acordarme de ustedes. Y yo esperaría, hermanos, también que ustedes oraran por mí, que ustedes oraran por los hermanos de la iglesia. El milagro, hermanos, de la iglesia, el milagro de ser creyente, no radica, y esto quiero dejarlo claro, ser un creyente en Jesucristo. El milagro no es que usted y yo íbamos al infierno y de repente Dios nos salvó y nos desvió del infierno. Ese no es el milagro, hermanos. Aunque nos gustaría y aunque nos gusta, porque así lo enseñamos, ¿sí? Le enseñamos a la gente cuando les platicamos del evangelio: arrepiéntete,
Y bueno, ¿de qué me voy a arrepentir? Porque eres pecador. Si la gente tiene conciencia de pecado, va a decir, bueno, sí, sí, soy pecador. Y bueno, y después que me arrepiente, ¿qué? Pues ven al templo, ¿no? Así resumimos nosotros el evangelismo. Arrepiéntete y ven al templo. Y después, ¿qué hago en el templo? No, pues ya no sé, nunca he llegado tan lejos, decimos, ¿no? El milagro de ser un creyente, hermanos, es que nos insertamos en un cuerpo de personas que aman al Señor Jesús. A lo mejor el amor que tenemos por el Señor Jesús es imperfecto, ¿sí? A veces yo me pongo y me comparo, ¿verdad? Le decía ayer a mi esposa, con mi papá. Y veo, no, hombre, a los 36 años él ya era una persona con una espiritualidad mucho mejor que la mía, ¿sí? Pero también a veces puedo compararme yo con algunos compañeros, amigos de la iglesia, y digo, no, pues también como que mi espiritualidad anda mejor, ¿no? Y así como que nos gusta compararnos, pero realmente, hermanos, hermanas, el milagro de ser creyentes es que el Señor nos toma de donde estamos y nos inserta en un grupo de personas a los que llamamos iglesia, a los que llamamos hermanos. ¿Por qué esto es un milagro? Porque el Señor no murió por una persona en particular. El Señor murió por los que le aman. Y de esa manera, hermanos, nosotros cuando nos juntemos en la iglesia, tenemos que ver en el rostro de nuestros hermanos, en el rostro de las personas que llegan, a Jesús muriendo en la cruz. No sé si esta idea es muy clara, ¿verdad? Pero cuando nos juntamos como iglesia, deberíamos ver a todas las personas que están ahí como personas sumamente valiosas, porque el Señor Jesús ha decidido que moriría por ellos. El apóstol Pablo está diciendo que todo el tiempo da gracias a Dios por ellos. No es necesario, hermanos, es una mentira, ¿verdad? Que tenga que pasar mucho tiempo para que nosotros amemos a alguien. ¿Sí? Aquí hay parte de lo que decía mi esposa en su testimonio, ¿verdad? De que hemos aprendido a amar a esta iglesia, ¿sí? En este poco tiempo que llevamos. Y en verdad, hermanos, la palabra correcta es amar. Esa es la palabra. No querer, amar. ¿Sí? Porque cuando amamos a alguien, estamos dispuestos a hacer cosas por ello que no haríamos en otras circunstancias. ¿Sí? Les podemos querer, hermanos, y pues les vamos a publicar algo ahí en el Facebook, ¿verdad? O les vamos a mandar un mensaje. Pero cuando les amamos, entonces estamos dispuestos a servirles. Y ese servicio a veces va a implicar tiempo, a veces va a implicar que privemos a nuestra propia familia en la carne de algunas cosas, pero es porque les amamos. ¿Sí? Yo sé que algunos de ustedes, ¿verdad? Tienen una semana muy pesada. Y cuando yo les veo aquí en el templo, digo, aman al Señor y aman a la congregación. Hoy en la tarde estábamos pensando, ¿verdad? ¿Cómo le íbamos a hacer con los himnos? ¿Verdad? Porque me dijo el hermano Luis, no voy a llegar. Entonces le dije al hermano Oscar, pues yo puedo tocar, nada más me mandas ahí lo que vamos a tocar. Pero ver al hermano Freddy que llegó, digo, cómo descansa uno, ¿verdad? Pero no es porque el hermano Freddy esté aquí, ¿verdad? Sino lo digo porque de verdad así pasó. O sea, eso es lo que pasó en este tiempo de la mañana a la tarde. Entonces, verlo que vino y que estuvo dispuesto a tocar, digo, ama al Señor, pero también ama a su iglesia, porque si no, diría, en la tarde yo no toco, diría, ¿verdad, el hermano? Ahí pongan a otro. Pero gracias, hermano, por su servicio al Señor también. Así se demuestra el amor. ¿Sí? También se demuestra el amor haciendo actos de servicio individuales para cada uno de los hermanos que están aquí. Cuando mi cuñada Steffi estuvo en el hospital porque su hija estuvo enferma, los pequeños actos de amor que vimos de la comunidad es que algunos hermanos y hermanas se turnaron para irla a cuidar al hospital. Hermanos, ¿no les parece eso un milagro de verdad?
que sin conocer a alguien estemos dispuestos a hacer algo por ellos en el nombre del Señor Jesús? Porque no lo hacemos, hermanos, porque seamos buenas personas, ¿sí? Lo hacemos porque el Señor Jesús nos ha capacitado para poder amarnos. Por eso, una de las recomendaciones que yo le doy a los hermanos y hermanas de la Junta, cuando les pido que hablen con los que no han venido, es, y también, hermanos, si puede, pregúntele en qué le podemos servir. ¿Sí? Yo sé, hermanos, que la mayoría de aquí, cuando los hermanos de la Junta les pregunten, ¿y qué les podemos servir? Van a decir, no, nada, gracias, así estamos bien. Yo sé, pero que no falte, hermanos, la intención de servir. Ahorita que no está el hermano Mario, puedo contar esta historia, ¿verdad? Pero una hermana de la iglesia allá de Las Palmas, una hermana que no tiene familia ahí en la iglesia, no tiene familia en la iglesia, la operaron de los ojos. Y esta hermana, ¿sí?, vivía sola, sin familia en la iglesia, y su familia no la iba a ir a visitar. Así que alguien con un corazón generoso, como su hermano Mario, pero también que el Espíritu Santo le habla, le hizo una pregunta bien sencilla, hermanos. A ver, ¿qué creen, hermanos, que va a necesitar alguien que no tiene familia, que vive sola y que la operaron de los ojos? Comida, que alguien le haga el aseo, ¿verdad? Pues el hermano Mario le hizo esa pregunta a la hermana. Le dijo, hermana, ¿ya tiene comida? Y la hermana dijo, no tengo. Así que el hermano Mario durante un tiempo generosamente le estuvo llevando alimentos a esta persona, a esta hermana. Podríamos decir nosotros, pues sí, qué chiste, él tiene una cocina, ¿verdad? Él tiene un restaurante, es fácil. Pues sí, puede ser que es fácil para él, pero ¿quién de nosotros, hermanos, estaría dispuesto a tener una pérdida económica, ¿verdad? Un desayuno, una comida, cena, por otra persona? Nadie. Si el Señor Jesucristo no pone en nosotros esta capacidad, nosotros nunca lo haríamos. Así que el apóstol Pablo, hermanos, está poniendo en oración delante de Dios a los hermanos de Tesalónica. Y no lo está diciendo, hermanos, nada más por quedar bien, ¿verdad? Sino lo está diciendo en verdad. ¿Cómo lo sabemos? Porque el apóstol Pablo les escribió. Esa semana descubrí algo, hermanos, que me dejó pensando, ¿verdad? Cómo a veces nosotros no somos conscientes de lo que pasa. Pero descubrí una cosa. Escribir cartas, hermanos, escribir cartas era muy costoso. ¿Sí? Era muy costoso. Porque ahora podemos ir a la papelería, compramos 10 pesos de hojas blancas y seguro nos dan un bonche así. Pero en el tiempo en el que el apóstol Pablo está escribiendo, se escribía en papiro, hermanos. ¿Sí? Y el papiro era caro. La carta de Romanos, hermanos, se estima que costó unos $17,000 más o menos. Entonces, en verdad el apóstol Pablo ama a estas personas, porque en Tesalónica les está escribiendo una carta. Y lo que implicaba una carta era también no solamente esfuerzo, sino también dinero. En esta carta, hermanos, y en este primer capítulo que estamos leyendo, vamos a nosotros a ver 3 cosas que seguramente ustedes que han venido al estudio de Primera de Corintios, a la serie de Primera de Corintios, ya les son familiares. Estas 3 cosas son la fe, la esperanza y el amor. En Corintios el apóstol Pablo había dicho que estas 3 cosas iban a permanecer: la fe, la esperanza y el amor. Y le está diciendo aquí a los corintios, en el versículo 3, les recordamos por su trabajo, por su fe, por el trabajo motivado por su amor y por la constancia sostenida en la esperanza que tienen en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estas 3 cosas, fe, esperanza y amor, deben estar presentes en la vida de la iglesia. Tienen que ser, hermanos, la motivación de la vida de la iglesia. ¿Sí? Les decía hoy a los hermanos a los que les doy el curso de discipulado,
hay varias motivaciones para hacer las cosas, ¿sí? Podemos tener compasión por la gente pobre y realmente lo que está detrás de nosotros es nuestra necesidad de ser vistos, de ser reconocidos, que alguien diga, qué generoso es el hermano Ismael, ¿sí? Le dio una despensa a una persona que lo necesitaba. Esa es una motivación. Pero el apóstol Pablo espera que en la vida de un creyente estas tres cosas permanezcan y sean lo fundamental: la fe, la esperanza y el amor. El apóstol Pablo dice que el amor produce trabajo, ¿sí? Dice, el trabajo motivado por su amor. El apóstol Pablo dice que la esperanza produce constancia. Dice, la constancia sostenida por su esperanza. Y estas dos cosas, hermanos, el amor y la esperanza, se sostienen por la fe. Y con esto quiero ir terminando, hermanos. Escuché, hermanos, hace tiempo, hace un año y medio tal vez, escuché el testimonio de una mujer de aquí de Chiapas. Esta mujer es una mujer indígena, es una de las primeras, o es la primer cristiana de la zona indígena en donde ella vive. Creo que, si no mal recuerdo, es Ochuc o San Juan Chambula, ¿sí? Y dicen, la historia de esta hermana es que un día en un templo de aquí de Tuxtla, estaba reunida la iglesia, ¿verdad? Porque iban a hacer un programa de evangelismo. Estas cosas que nos gustan a nosotros los cristianos, ¿verdad? Que nos den un curso de cómo evangelizar, ¿no? Que nos den un curso de santidad. Bueno, había un curso de evangelismo. Y esta hermana, imagínense una hermana indígena, ¿verdad? Pues seguramente no sabía cómo desarrollar una conferencia de evangelismo frente a un grupo de personas que evidentemente podían tener más estudios que ella. Pero esta hermana hizo algo muy significativo y creo que impactó más en la vida de las personas que cualquier conferencia que se pudo haber llevado en ese día. Esta hermana les dijo, permítanme tantito, y se dio la espalda, ¿verdad? Se dio la vuelta y le pidió a una persona que le ayudara a levantarse la blusa. ¿Sí? Todos ahí en la iglesia viendo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo esta hermana? Se levantó la blusa para mostrar su espalda y tenía 20 cicatrices de bala, 20 impactos de bala en su cuerpo. Y le dice a los hermanos, esto es a lo que se expone uno por ser evangélico en la zona Altos. Esta hermana cuenta que cuando se convirtió al evangelio, su papá le pegaba a ella y a su hermana. Ella y su hermana, hermanos, recibieron un Nuevo Testamento de parte de unos misioneros. Le arrancaban las hojas al Nuevo Testamento y se iban a la milpa con una lamparita a ver el Nuevo Testamento. Si su papá los cachaba, les iba a pegar y les pegaba bien fuerte. Y esta hermana dice que se sostenía en su fe con una grabadora pequeñita. Algunos, muchos de aquí recordamos que es una grabadora, ¿verdad? Pero los más jóvenes tal vez nunca vieron. Ponía ahí un cassette de música cristiana y se ponía a escucharlo por las noches. Después de una golpiza de parte de su papá, ponía una canción. Esto es fe en Jesucristo, hermanos. Esto es tener esperanza en el Señor. Y el amor de esta hermana se veía reflejado en que constantemente predicaba el evangelio en la zona en donde ella se desenvolvía. Fe, esperanza y amor puestos en práctica, hermanos.
Llevó el evangelio a la zona donde se movía. Y decía esta hermana en esa conferencia, las balas, los impactos de bala son las marcas de llevar el evangelio de Cristo en la zona donde yo me muevo. No le dieron los 20 balazos de un solo día, hermanos. Le dieron balazos de manera separada. A eso se exponía, de llevar el evangelio. Y a veces nosotros, hermanos, tenemos temor, tenemos un poco de pereza, ¿verdad?, por llevar el evangelio aquí mismo en la ciudad. Les he comentado, ¿verdad?, este proyecto de hacer grupos celulares, ¿verdad?, para poder alcanzar a personas que no aceptarían fácilmente venir al templo. ¿Qué nos hace falta, hermanos, a nosotros como cristianos, para poder poner en perspectiva correcta lo que es el seguimiento de Cristo? Hermanos, el seguimiento de Cristo es costoso. Decía Dietrich Bonhoeffer, la gracia es gratuita, pero no es barata. La gracia del Señor Jesucristo no es barata. Nos va a costar todo, hermanos, incluso la vida. ¿Alguna vez ustedes se han sentido, hermanos, como que ya hicieron mucho? Yo ya chambeé bastante aquí en la iglesia, ya toca descansar. ¿Sí les ha pasado, hermanos? ¿O les ha pasado a veces que se sientan desmotivados? No, yo ya no voy a trabajar porque siempre que me esfuerzo por los hermanos, luego me dejan todo el paquete a mí. ¿Les ha pasado, hermanos? Bueno, si les ha pasado, les invito hoy a que reanimen sus fuerzas, hermanos. Seguramente se han sentido así porque sus ojos han cambiado su objetivo. Tal vez no hemos estado viendo al Señor Jesucristo delante de nosotros. Les contaba la historia de esta hermana, porque dice el apóstol Pablo en el versículo 6, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Después de creer, se llama esta serie que vamos a estar viendo. Después de creer. El cristianismo, hermanos, es más de lo que nosotros nos hemos imaginado. Y también de lo que nosotros hemos predicado. No se trata solamente de que Cristo ya me perdonó mis pecados y hora de esperar la muerte, ¿verdad? Si muero en 30 años, pues 30 años voy a estar esperando y no voy a hacer más nada. No, hermanos, no sabemos cuándo el Señor va a venir por nosotros. Por lo tanto, después de creer, la fe, la esperanza y el amor deben ser el motor de nuestras vidas. Tiene que verse, hermanos, tiene que verse. No les estoy pidiendo, hermanos, que se expongan a los balazos, ¿verdad? Pero piensen en esta hermana, Arrancar el Nuevo Testamento, con qué pasión, hermanos, para írselo a leer en la milpa. Cuando nosotros tenemos a veces aquí en el celular la capacidad de poder leer nuestras escrituras. Dios nos ha escogido, dice el apóstol Pablo, Dios nos ha escogido. Él nos llama, pero también, hermanos, su pueblo tiene que acudir a su llamado. La vida cristiana, hermanos, aunque es un regalo de Dios, es una vida que exige de nosotros que seamos imitadores de Cristo en todo momento. Fíjense ustedes, hermanos, y con esto terminamos, fíjense ustedes si no es increíble lo que pasa cuando una persona cree de verdad. Dice el apóstol Pablo en el versículo 7, de esta manera, hablándole a los de Tesalónica, se han constituido en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya.
Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solamente en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto, dice el apóstol Pablo, a tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Hermanos, anhelo el día en el que yo pueda decir así como el apóstol Pablo: hoy no voy a predicar, hermanos. Hoy no voy a predicar porque ya todos ustedes predicaron esta semana y ya me enteré en Tuxtla que todos ustedes le dieron 2 vueltas a Berriozábal predicando el evangelio. Hoy no voy a predicar porque ustedes hicieron todo el trabajo. Así dice el apóstol Pablo. Es tanto su entusiasmo por el evangelio que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ojalá, hermanos, llegue un día en el que nosotros, como Iglesia Cristiana, el Buen Pastor, aquí en Berriozábal, podamos tener ese arrojo, ese valor para llevar el evangelio a las personas que nos necesitan. Después de creer, hermanos, la fe, la esperanza y el amor se tienen que hacer visibles en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar.